Las reglas fueron creadas para resguardar la seguridad e integridad del deportista, para establecer orden y justicia. Quien conozca y practique las reglas, ganará el juego. Bienvenido a la nueva serie Juega Limpio. Durante las próximas semanas experimentarás las 10 reglas para ganar en la vida. Si vas a ser un jugador, juega limpio. A lo largo de esta serie, descubrirás las reglas para vivir conforme al corazón de Dios y tener la mejor vida en este terreno de juego. Te invitamos a que te mantengas atento los miércoles para conocer los principios de autoridad para ganar en la vida, y los sábados, en tu círculo familiar, continúa ganando. Estás destinado a ganar y trascender. Serie Juega Limpio. Esta semana, el día viernes, el 17 de junio, escribí en las redes sociales una expresión que a algunos les gustó, la mayoría, pero a algunos cuantos no les gustó lo que yo publiqué, principalmente en Facebook, en la página Pastor Edmundo Guillén. Y realmente no es bonito cuando lo critican a uno, pero uno se expone cuando usted es público, cuando usted habla públicamente. Uno tiene que saber que algunos van a estar a favor y otros van a estar en contra. Y así que yo escribí: entiendo por qué la sociedad celebra más el Día de la Madre que el Día del Padre. Lo entendemos todos. El Día de la Madre parece Navidad. El Día del Padre parece 7 de diciembre. O sea, poco lo celebran, incluso nosotros ni lo celebramos, no creemos en esas cosas. Entonces entendemos que sin Cristo todos los seres humanos cometemos errores y los padres hemos cometido errores. Pero quiero decirles algo. En la iglesia, y ese era el artículo que escribí, en la iglesia por lo menos deberíamos celebrar el Día del Padre como el Día de la Madre, si no es que mejor. Celebrar más el Día del Padre que la Madre no significa que los padres son más. Entonces ese comentario no les gustó a algunos y me escribieron, una mujer me escribió machista. Y la verdad es que no me considero machista. Amo a mi mamá, celebro el Día de la Madre. Ustedes saben cómo amo a mi suegra. No cualquiera ama a su suegra, así que no soy machista. Y amo a mis hijas también. Pero le voy a decir por qué por lo menos la iglesia debería celebrar el Día del Padre como lo estamos celebrando nosotros. Porque la sociedad necesita a papá. Dios así quiso diseñarlo. Dios hace al hombre y lo carga de privilegios, pero también lo carga de responsabilidades. Y cuando nosotros celebramos el Día del Padre, en Cristo Jesús usted puede encontrar a los hombres transformados por Dios y encontrar los mejores padres. Usted los va a encontrar en las iglesias donde Cristo ha transformado los corazones. Y es por eso que nosotros estamos diciendo feliz día papá, feliz día del Padre. Y yo de verdad bajo ese espíritu no quiero que aplauda por aplaudir, sino aplauda para bendecir, para decir: Dios manda papás a esta nación que cumplan su rol, que cumplan su papel. Ahora, curiosamente, no voy a hablar del padre, voy a hablar de los hijos. ¿Y por qué voy a hablar de los hijos? Estamos en una serie titulada, si es la primera vez que estás con nosotros, hace 3 semanas comenzamos esta serie titulada Juega Limpio. Y juega limpio significa vive en integridad, vive en santidad. Pero la idea de jugar limpio tiene que ver con las Olimpiadas, que estamos a un mes de comenzar las Olimpiadas, un mes y pico. Y quien juega limpio más tiene capacidad atlética, corporal, inteligencia, entonces gana una medalla. Quien inventó este juego llamado la vida, si le podemos llamar juego o Olimpiada de la vida, es Dios, y dejó un manual llamado la Biblia. Y dentro de la Biblia, en Éxodo capítulo 20, nos regala 10 reglas, entiéndase, 10 mandamientos, no para que el hombre perdiera, no para meterle zancadilla al hombre y descalificarlo. Dios nos regala sus 10 mandamientos para que el hombre gane en la vida, tenga bendición.
Y hoy queremos compartir el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Según el libro de Éxodo, el quinto mandamiento es: honra a tu padre, a propósito también a tu madre, pero como es el día del padre, honra a tu padre para que tengas largura de días, para que tengas días. Pero no solo es llegar anciano, sino llegar anciano pero bendecido por Dios, con paz en el corazón, con el amor de su familia y teniendo lo necesario y un poco más para compartir con otros. Esa es la promesa de Dios. La regla fue hecha para que nosotros ganáramos ese premio. Así que hoy vamos a meditar. Es un mensaje distinto entre la prédica. Vamos a tener la participación de nuestros niños, van a haber cantos, vamos a tener puntos especiales, vamos a participar. Así que por favor yo quiero que usted se programe, que no es una prédica normal, aunque vamos a explicarle 3 maneras de honrar a los padres. La quinta regla para ganar el juego de la vida, llegar a largura de días, es honrar al padre. La primera implicación de honrar al padre tiene que ver con la obediencia. Por favor, diga conmigo: obediencia. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, cuando obedecemos a papá, entonces Dios se compromete para bendecirnos en la vida. ¿Y cómo nos va a bendecir? A que cumplamos nuestros días en nuestra vida. La Biblia dice 70 y los más robustos 80. Yo quiero hacer solo un pequeño paréntesis. En la soberanía de Dios, hay algunos buenos hijos que no llegan a los 70, ni a los 80, ni a los 90 años, y Dios por sus propósitos los lleva con Él. Pero todos los que han sido buenos hijos y buenas hijas tienen el derecho de reclamar para su vida los 80 años. Alguien tiene que agarrar esa palabra de fe. Si tú has sido un buen hijo y una buena hija y estás enferma, tú puedes aferrarte a esta palabra, profetizarla sobre tu cuerpo y decirle: papá, con todo el respeto del mundo, Dios mío que me amas, tú estableciste en tu palabra que el primer mandamiento con promesa es llevarme a viejo. Porque esta regla es la regla para llegar a viejo. Yo pregunto: ¿cuántos quieren llegar a viejo? No suena tan bonito, ¿verdad? No dije cuántos quieren parecer viejos. Dije cuántos queremos llegar a viejo. Y yo quiero llegar a viejo. Yo quiero llegar a una edad como el hermano 92 años. Y vino caminando. Es un dichoso este hombre. Ahora bien, estamos diciendo que hago un pequeño paréntesis porque Jesucristo fue un buen hijo. ¿Cuántos creen que Jesucristo fue un buen hijo? Agradó a su Padre Celestial y siempre tuvo cuidado de su madre, de María. Tanto que cuando él estaba muriendo en la cruz, le pide a Juan, su discípulo amado, que se encargue de su madre, de su mamá, de María. Así que Jesús fue un excelente hijo, pero Jesús no llegó a los 70 ni a los 80 años, sino a los 33. Él cumplió su propósito. Esa es una pequeña excepción. Yo creo que los cristianos tenemos el derecho espiritual, con amor y respeto, a llegar delante de nuestro Padre Celestial a reclamar largura de días y años de vida para nosotros, porque hemos amado y obedecido a nuestros padres. La primera implicación de honrar tiene que ver con la obediencia. Obedece a tus padres y disfrutarás de larga vida. Hay algunos principios, por lo menos hay 3 principios que quiero compartir sobre la obediencia. ¿Cómo nosotros podemos ser obedientes o cómo manifestamos nuestra obediencia? O en otras palabras, ¿por qué debemos ser obedientes? Ya dije, para tener largura de días, y eso es una motivación muy grande. Queremos llegar a viejo y queremos ser bendecidos y prosperados. Entonces obedezcamos a papá, honremos a papá. Sin embargo, no solo esa motivación de que yo voy a adquirir algo, porque sería muy egoísta llegar con papá y decirle: papá, yo te voy a obedecer, no porque te amo, no porque tú seas mi papá, sino porque yo quiero llegar a viejo. Aunque el principio es claro y la motivación está muy establecida en la Biblia, pero bíblicamente yo quiero proponerte otras 3 razones por las cuales debemos obedecer a papá.
En primer lugar, porque es una orden de Dios. Él estableció su palabra para que lo obedezcamos. Entonces, si nosotros no obedecemos y honramos a nuestros padres, simplemente estamos desobedeciendo a Dios. La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Tuve una experiencia, quiero contárselos. Yo pretendo que usted lo interprete de una buena manera. Ayúdeme, póngase de mi lado con lo que quiero decirle. Tengo 3 hijos. Yo aprendí de hermano Mundo que cuando un predicador está hablando de la familia, tiene que hacerlo con mucho cuidado y no debe jactarse si sus hijos están haciendo bien las cosas, porque los hijos no son títeres ni marionetas. Y han existido en la Biblia grandes hombres de Dios que por alguna razón sus hijos, no porque ellos fallaron como padres o como madres, pero sus hijos tomaron la decisión de hacer malas cosas. Caín es el primero de ellos. No podemos inculpar a Adán y a Eva que fueron malos padres, porque también tuvieron un buen hijo o 2 buenos hijos. Entonces aprendí de hermano Mundo que él decía: tal vez no tengo toda la propiedad del mundo para hablar de los hijos, pero tengo que enseñar lo que la Biblia enseña. Bajo ese espíritu yo quiero contarles esta experiencia de mi hija mayor, se llama Viena. Entonces ella está a punto de casarse en 14 días, que a propósito todos están invitados, por favor, siéntase invitado, sábado 2 de julio a las 2:30 de la tarde. Y el asunto es que yo tuve en mi corazón despedirme de mi hija, así que tomé 2 días y me fui a Lirtra con ella. Se coló mi esposa, no la quería llevar porque yo quería conectarme solo con mi hija Viena, pero dije, ella también tiene derecho porque es madre. Así que le dimos una licencia para entrar, le dimos una visa de 2 días para estar con nosotros y estuvimos en un tiempo especial. Fue una cosa bella, hablando al corazón, orando, diciéndole palabras bonitas, disfrutándola, como si fuera una bebecita. Le decía, vení, acostate aquí en medio de los dos. Y en por lo menos 5 minutos ya le daba calor y se iba a su cama. Fue un tiempo especial, pero el último día que estábamos ahí en ese hotel, en mi lectura diaria me tocó leer precisamente este capítulo, Deuteronomio capítulo 5. Y yo cuando leí, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando yo leo eso y miro a Viena que está en la otra cama, yo comencé a llorar diciendo, gracias Padre, porque mi hija me ha honrado. Ella no se va a casar con la persona que yo quería, ella lo eligió, yo lo sé. Pero ella nos honra al hacer bien las cosas, al esperar según la edad que nosotros le habíamos dicho, hasta cierta edad puedes tener novio. Nosotros le dimos permiso que hasta los 19 años tuviera novio. Y bueno, se pasó, hasta los 21 lo tuvo. Y me sentí honrado. Mi hija no es la mejor hija del mundo. Para mí sí es la mejor hija. Deben haber para otros papás la mejor hija del mundo. Pero mi punto es este. Yo me sentí honrado por mi hija, sentí que mi hija me obedeció, pero mi enfoque no era que ella me había honrado y obedecido. Sentí en mi corazón un deseo de bendecirla, decirle, Viena, la Biblia promete, yo quiero que se te grabe, que tú llegarás a largos días sobre esta tierra y que tus ojos no solo verán a los hijos de tus hijos, sino si Dios te bendice podría llegar a ver a los hijos de tus hijos. Y bajo esas lágrimas yo estaba bendiciendo a mi hija. Yo creo en esta palabra, por eso la estoy predicando. No le estoy hablando a los padres, le estamos hablando a todos los que somos hijos. Y el primer mandamiento es honrar a los padres, y eso significa obedecerlos, porque es una orden de Dios. La segunda razón por la cual debemos obedecer a los padres no solo es porque es una orden de Dios, sino porque agrada a Dios. Diga conmigo, agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a tus padres. Dice la Escritura en Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo sé que en la mente de alguno, principalmente en el corazón de alguno, está diciendo, usted no conoció a mi papá.
nos abandonó, nos golpeó, trató mal a mi mamá. Yo sé que no es tan fácil obedecer al Padre, amar al Padre, honrar al Padre cuando no ha sido tan bueno. Solo el punto que quiero que sepas es que no fue tu papá quien escribió la Biblia, sino fue Dios. Entonces estás en un dilema. ¿Obedeces tu corazón o te toca obedecer lo que dice Dios? Yo quiero recomendarte que cumplas el mandamiento de Dios para que te vaya bien en la vida. A propósito, si no aprendemos a perdonar a papá, si no aprendemos a perdonar a los que nos han ofendido, la vida se seca, la vida se pudre, los huesos se enmohecen. Y la mejor manera es aprender a cumplir la palabra de Dios, no importa cómo han sido nuestros padres. Yo creo que la única salvedad para desobedecer al Padre es cuando el Padre nos motiva a pecar, nos insta a cometer un delito, a robar, a mentir, a fornicar. Es la única forma como tú y yo podemos desobedecer a nuestros padres. Si no, de verdad nos conviene más obedecer a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque agrada a Dios. Y en tercer lugar, debemos obedecer a nuestros padres porque es justo hacerlo. Diga conmigo, justo. Obedezco a papá porque agrada a Dios. Obedezco a papá porque es justo. En la justicia de Dios, en el esquema jurídico de Dios, en el aparato legal de Dios, Dios estableció que es justo cuando nosotros obedecemos a papá. Quiero mostrarle con la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 2. Hijos, ¿alguien dice amén? Hijos, todos nosotros, yo tengo a mi papá vivo, gracias a Dios. Obedeced en el Señor, es decir, en el marco de valores cristianos. Según los principios bíblicos podemos obedecer. Si papá se sale del marco bíblico, de los valores cristianos, de los 10 mandamientos, y nos exige que quebrantemos uno de los 10 mandamientos, estamos libres de cumplir este mandamiento. Pero entonces nos invita: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La primera promesa dentro de los mandamientos ni siquiera es el primer mandamiento. Ojo, mire lo impactante que es esto, lo importante, lo trascendental que es robarse o adquirir una bendición. Tal vez cumpliste el primer mandamiento, eres un buen cristiano, honras el nombre de Dios, no idolatras, cumpliste el segundo mandamiento, no tomas el nombre de Dios en vano, cumpliste el tercer mandamiento, guardas un día a la semana, cumpliste el cuarto mandamiento. Pero esos 4 mandamientos, según Pablo en Efesios, todavía no tenían promesa. El primer mandamiento con promesa es obedecer a los padres. ¿Lo miran como yo lo estoy viendo? Es para teologizar, para filosofar. Yo solo estoy repitiendo lo que estoy leyendo del gran teólogo San Pablo en Efesios 6. Según él, ni el primer mandamiento, ni el segundo mandamiento, ni el tercer mandamiento, ni el cuarto mandamiento, hasta el quinto mandamiento tiene promesa. Y la promesa es ser prosperado y tener largura de días sobre la vida. Espero que eso lo esté impactando como me ha impactado a mí. En otras palabras, podemos ser una belleza dentro de la iglesia, podemos ser una belleza en la sociedad, pero si quebrantamos nuestra actitud a nuestros padres, estamos perdiendo un gran regalo, el regalo que Dios nos quiere dar. Ayer en la tarde noche, más bien en la noche, con el pastor Roberto Valle y con el supervisor Willy García y con el supervisor Iván, estuvimos en la zona 18 en la colonia El Paraíso, y yo me gocé. Y quiero saludar, aquí debe estar los hermanos de la zona 18, los 3 líderes que pudimos bendecir y conocer. Y había una señorita allí, Stephanie, que hace 2 meses perdió a su papá. Y ellos celebraban el Día del Padre, lloré por los padres, y cuando en eso vi a esta joven derramando sus lágrimas, me acerqué a ella y entendí que era la primera festividad del Día del Padre que no lo tenía. Y pude orar por ella y pude bendecirle. Puede ser que tú seas
una persona así, que este es el primer junio que no tienes a tu papá. Y lo que le dije a esta señorita fue: aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, con todo yo te recogeré. Es decir, no hay un cristiano huérfano, porque no existe la orfandad para el que tiene a Dios como Padre. Y a propósito, saludo a los hermanos de la zona 18 y saludo a todos los líderes. Fue tremenda noche la que tuvimos ayer. Muchas gracias. Ahora, si esto es justo, como dice la Biblia: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hace unos días mi esposa fue a una farmacia donde hay un doctor ahí, y sorprendentemente el doctor era de esta iglesia. Y mi esposa llegó hablándome que había encontrado un hermano de la iglesia, un doctor trabajando en esa farmacia, y que había sido muy fino. Y comenzamos a conocer su historia, su caso, y estamos sorprendidos de la calidad de padre que es este hermano. ¿Saben por qué es justo honrar a nuestros padres? Es justo porque cuando nosotros no teníamos uso de razón, papá y mamá hicieron muchas cosas por nosotros. Y uno no logra entender a papá hasta que uno se hace papá. Por lo menos esa fue mi experiencia. Pocas veces yo le di gracias a mi papá porque pagaba mi colegio. Pocas veces le di gracias porque me daba zapatos. Porque uno como hijo asume que todo papá tiene que hacer eso, si no, ¿para qué se metió a cosas de hombres, verdad? Entonces uno no tiene la capacidad de decirle: papá, muchas gracias. Cuando yo me hice papá y entonces le tuve que comprar zapatos a mi hijo o a mi hija, y le tuve que pagar el colegio o la universidad a mis hijos, yo dije: qué gran cosa estoy haciendo. Es justo porque un día papá hizo algo por nosotros y por eso nosotros hemos llegado a donde estamos. Yo quiero presentarles este testimonio poderoso de los grandes papás que se encuentran en las iglesias cristianas, de los grandes papás que han sido transformados por Jesucristo, y solo en Dios podemos encontrar a sus padres. Con un aplauso recibimos este video, por favor. Buenos días, mi nombre es Gustavo Adolfo Pacheco Godoy. Mi ocupación, médico y cirujano, atiendo esta clínica de consulta externa y emergencias. Actualmente, luego del fallecimiento de mi esposa en el año 2010, a partir del momento en que me informaron que mi señora había fallecido en un hospital nacional, sentí un golpe bastante fuerte en mi corazón, y posteriormente pues empecé a enfrentar la vida de una forma diferente. Tuve definitivamente muchos problemas para adaptarme a mi nueva vida. Una de estas situaciones fue de que ya no pude trabajar a tiempo completo, y el Señor, con su bondad y su amor, me abrió puertas en este lugar, donde únicamente trabajo medio tiempo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y posteriormente pues ya le brindo toda mi atención a mis hijos, que es lo más importante actual en mi vida. Tengo una hija de 8 años, una nena bien linda, que es lo más importante en mi vida. Al igual también tengo mi hijo Gustavo, que es un chico especial, que merece toda mi atención durante el día. Mi día de lunes a domingo inicia a las 4 de la mañana, tomando media hora para orar y darle gracias al Señor por ese nuevo día. Posteriormente le doy la ropa, o sea el uniforme, a mi hija para que se vista, y posteriormente pues la voy a dejar a mi cuñada, que ha sido una gran bendición en mi vida, para que posteriormente pasen a recogerla y llevarla al colegio. Seguidamente regreso a casa, voy a traer algunos alimentos y me dedico ya a mi hijo Gustavo, proporcionándole su desayuno. Nos preparamos y seguidamente pues nos venimos para este lugar, una clínica médica, trabajando de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Nosotros ya no podemos trabajar por las tardes, dada la ausencia pues de mi señora esposa. Generalmente nosotros venimos a este lugar a la hora del almuerzo. Nos llevamos un tiempo aproximadamente de unos 20 minutos. Posteriormente vamos a comprar algunas cosas acá a la despensa,
y vamos a traer a mi hija que mi cuñada bondadosamente la recibe. Buenas tardes, pues nosotros regresamos después de almorzar a casa, hacemos una actividad física aproximadamente durante 30-40 minutos. Voy a recoger a mi hija. Y posteriormente pues vamos en algunos días a un parque cerca de casa a manera de relajarnos un poco, tomar un tiempo para lectura, y lo siguiente es que regresamos a casa a preparar los alimentos también para tomar los alimentos de la cena. Durante la noche mi hija pues por lo general se pone a ver un poco de televisión, mi hijo Gustavo se recuesta un poco más temprano y nosotros pues tomamos una hora para leer la palabra de Dios. Me tomó un periodo aproximadamente de 3 años en recuperarme en cuanto a algunas situaciones de salud, como lo fue la pérdida de peso y la pérdida de apetito. Actualmente pues la actitud que tengo de tener esta rutina diaria es exclusivamente por el amor que yo le tengo a mis hijos. Sin palabras, de eso le estoy hablando. Por eso me indigna que el diablo nos gane terreno y no celebremos el Día del Padre, porque en Cristo se encuentran los mejores padres. Y al ver al hermano Gustavo y que sea miembro de esta iglesia, así las iglesias deben estar llenas de padres excelentes, de padres extraordinarios. Eso es lo que necesita la sociedad. ¿Estará el doctor Gustavo por acá? ¿Está hermano Gustavo que pueda ponerse de pie? Por favor, él viene a este servicio. No logro ver. Mueva su mano, hermano. Aunque mis ojos no te ven, yo sé que estás ahí. Gloria a Dios, dele ese aplauso. Dios, gracias porque tú cambias el corazón del hombre, porque tú puedes hacer buenos padres, porque profetizamos que de los lomos nuestros, de nuestras generaciones, serán los mejores padres de este mundo. Ministra mi corazón eso. 3 formas de honrar a nuestros padres. La primera es obedeciéndoles. La segunda, agregándoles valor. Tú honras a papá cuando le agregas valor, y quiero hablar un poquito cómo podemos agregarle valor a nuestros padres y tendremos el respeto de nuestros hijos. La cosecha de agregar valor a un anciano es que nuestras generaciones posteriores nos honren y nos respeten a nosotros. Siembra y cosecha. Lo que tú siembras con tu padre lo vas a cosechar con tu hijo. Lo digo una vez más. Lo que tú depositas en tus padres lo vas a lograr obtener con tus hijos. Hay 2 formas como nosotros podemos agregarle valor a nuestros papás. Una de ellas son nuestros actos y la otra son nuestras palabras. Mire, la historia en el Antiguo Testamento nos modela mucho José. José el soñador, José el que llegó a ser grande delante de los ojos de Faraón, fue el mandamás. Solo Faraón mandaba sobre el Egipto rico, sobre el Egipto potencia mundial. José llegó a ser un grande cuando Egipto era grande. Pero ¿cuál era la actitud que tenía José con respecto a su padre? La Biblia nos enseña en Génesis 47:7, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. No se sintió avergonzado de su anciano padre. Tenía otras costumbres. De hecho, tenía otra religión diferente a la de Faraón. Tenía tantos motivos para no presentar al viejito delante del gran presidente, del gran rey, del gran Faraón.
Y algo hace más pintoresco el cuadro. Y es que los egipcios no se llevaban, no toleraban, menospreciaban a los pastores de ovejas. Jacob era un ganadero, era un finquero, se dedicaba a los animales. Los judíos, de hecho, por eso el Salmo 23, Jehová es mi pastor. La gran figura del judío es un pastor. Para el egipcio no. Los egipcios aborrecían, menospreciaban, rechazaban, marginaban ¿a quiénes? A los pastores de ovejas. ¿Y qué era Jacob? Un pastor de ovejas. No obstante, José le agregó tanto valor a su papá que lo lleva delante de Faraón y se lo presenta. Él es mi padre. Como quien dice, todo lo que soy, todo lo que tú admiras de mí, toda la sabiduría es por este hombre. Y lo introdujo delante de Faraón. Hoy nosotros honramos a nuestros padres. Puede ser que ya no tengan pelo, puede ser que tengan el pelo blanco, o como me dijo un hermano, yo hice un trato con mi pelo. Te puedes poner blanco, pero no te puedes ir. Ese es un buen trato. Así que no importa la edad de nuestro papá, la edad de nuestro abuelo, si aprendemos a agregarle valor, no avergonzándonos de él, obtendremos mucha bendición de Dios. ¿Me están siguiendo ahora? Yo espero que le estemos pasando bien. Estamos celebrando el Día del Padre y no le estamos hablando al Padre, le estamos hablando a los hijos para bendecir a los padres y así cosechar lo que Dios tiene para nosotros. Así que con nuestros actos nosotros bendecimos a nuestros padres, pero también bendecimos con nuestras palabras. ¿Saben que el último versículo del Antiguo Testamento, Malaquías es el último libro profeta del Antiguo Testamento, el capítulo 4, que es el último capítulo, y el versículo 6, el último versículo? En otras palabras, lo último que se escribe del Antiguo Testamento tiene un toque familiar, tiene una profecía de restauración, de corazón a corazón. Y dice literalmente ese versículo 6, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Se dan cuenta que si ese es el corazón de Dios, por lo tanto el corazón del diablo es destruir esa relación entre padre e hijo? Como el quinto mandamiento no se dirige al padre, sino el quinto mandamiento se dirige al hijo, yo quiero apelar hoy a todos los que somos hijos, yo me incluyo, aunque soy padre, soy hijo. Tengo la dicha de tener vivo a mis padres, agradezco a Dios. Pero ese principio se sigue aplicando para mí, no solo cuando yo estaba bajo el techo de papá. O sea que yo no dejo ser hijo cuando me voy de la casa. De hecho, nunca dejo de ser hijo. Obviamente cambia el rol y la influencia del padre sobre uno, pero le voy a decir algo. Entiendo que hay una promesa. Entiendo que agrada a Dios, entiendo que es justo, entiendo que es un mandamiento del Señor, obedecerlo, honrarlo, agregarle valor. Pero nuestras palabras, principalmente si tu padre es un hombre que no ha cumplido según las expectativas que todos tenemos, yo quiero animarte a que tú tomes la iniciativa. Yo sé que hoy es 19 de junio y tuviste una lucha. Viendo lo que pasó el 17, restaurantes o tarjetas, y en tu corazón como cristiano te decía, llámalo, bendícelo. Tal vez no es que te vas a ir 5 horas con él a pasear a algún lugar, sé que tal vez no lo vas a hacer, pero una llamada por teléfono, decirle, papá, se me pasó el 17, disculpa, pero te bendigo, gracias. Y tal vez un minuto le vas a hablar, pero tú te vas a descargar y vas a abrir la ventana de los cielos para que Dios te bendiga y le vas a agregar valor con las palabras. Quiero contarles esto, si no lo cuento aquí, entonces ¿dónde lo voy a contar? Como él va a venir al segundo servicio, ahí quizás no lo voy a contar. Pero tal vez porque estoy así muy sentimental, ¿verdad? Se va a casar mi hija, entonces estoy sentimentalón. Mi papá tiene 77 años, hace 3 años lo operaron del corazón y entonces estuvo al borde de la muerte. Hace 3 meses falló con una medicina y tuvo un pequeño coágulo que se le fue al cerebro y milagrosamente tuve papá el 17 de junio que almorcé con él. Pero entonces también saqué otros 2 días
de viernes a sábado. Viernes es nuestro día de descanso en la iglesia. Y me llevé a mi papá. Ya sabe a dónde me lo llevé. Al IRTRA. Es que ¿para qué vamos a ir a Disneylandia si aquí tenemos Chetulul, Chocomil, tenemos ese hotel? ¿Y por qué le gusta tanto? Porque no es en dólares, le dije yo a alguien que me preguntó. Así que esa cosa es un paraíso. Y me ve a mi papá. Y pasé 2 días con él también. Y le di muchísimas gracias a Dios por el padre que me regaló. Es más, me inspira. Yo creo que no soy tan buen padre como es mi padre. Y él me respetó, él me bendijo. Y ahora lo mínimo que yo podía hacer era llevarlo al IRTRA, estar con él. Ahora yo era el papá, yo era el que pagaba, yo era el que llevaba. Y yo creo en los principios de la Biblia. En esta iglesia hay excelentes papás. Mi papá es uno de ellos, tu papá es uno de ellos, el fundador de la iglesia es uno de ellos, hermano Edgar Guerra que está acá. Sus hijos lo aman mucho, sus nietos lo aman mucho, sus bisnietos lo aman mucho. Así que Dios bendiga a los padres. Ahora, lo que sí es cierto es que la vida es cíclica, porque cuando uno es pequeñito, uno es bebé, el papá es Spider-Man, Capitán América, Superman. ¿Cuál es el otro? Hulk. No, ese no. Pero es nuestro héroe, nuestro papá es nuestro héroe. Uno es niño, lo mira grande, lo mira fuerte, uno se hace adolescente. Y no quiero describir las diferentes etapas, pero le voy a decir algo. Cuando uno ya viene de vuelta, entonces papá se convierte en héroe una vez más de uno. Que no se le olvide, nuestros papás son héroes cuando uno son niño, y nuestros papás son héroes cuando uno también envejece.